Profundiza en tu crecimiento personal y encuentra un propósito mucho más profundo. Sígueme en este vídeo que te voy a contar muchas cosas más. Bienvenidos un día más a mi canal de acompañamiento y superación personal Pilar Gómez Suárez. Suscríbete a este canal si aún no estás dentro y vengo a recordarte que tú no has venido aquí a sufrir, has venido a elevarte. Para poder crecer tenemos que conocernos internamente y ese conocimiento se hace primero con una reflexión sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. ¿Qué vamos a reflexionar? En primer lugar, quiero que te observes a ti misma, ¿vale? Y que empieces a pensar y a observarte qué tipo de pensamientos tienes. ¿Qué tipo de sentimientos tienes? ¿Cuáles son tus creencias que te están limitando más? Y cómo son tus comportamientos. Para poder detectar todo esto, quiero que a medida que yo te he ido diciendo esto, cógete un cuaderno y escribe sobre cada aspecto que te he mencionado aquí, porque solamente escribiendo darás con la profundidad que yo te estoy pidiendo que hagas. Después, hazte esta pregunta, por favor, escríbela y profundiza en ella. La pregunta es la siguiente: ¿qué es realmente importante para ti y qué deseas lograr en tu vida? Ya sabes, te toca escribir. Vamos a pasar a la segunda parte, que vamos a conocer mucho más nuestras emociones. Estas emociones se sienten cuando, bueno, vivimos determinadas experiencias, ¿vale? Y lo único que tenemos que saber como seres humanos es que la emoción tiene una función y esa función es la de salir, expresarse. Por tanto, cuando tú estás sintiendo algo, estás emocionándote por algo, estás sintiendo una emoción concreta, hay que dejarla salir, porque si no lo hacemos se queda bloqueada. Y ya sabéis que esos bloqueos luego salen de determinadas maneras en nuestro organismo. Es importante que tengamos recursos para poder aprender a gestionar y dar salida a estas emociones. En todos mis libros, que los tienes aquí, yo te enseño continuamente herramientas y recursos para sacar de dentro todo eso que, bueno, que te está lastrando de alguna manera. Si esto lo aprendemos, de verdad que estaremos mejorando muchísimo en nuestro camino de vida. Ponte metas continuamente en tu camino. Una persona que se deja llevar sin saber la dirección es una persona que se va perdiendo y que se va yendo quizá por sitios inadecuados. Por eso el ponerse metas es fundamental para el ser humano. Tengo una serie de preguntas para enfocarte mucho más. Una de las preguntas: ¿cuál es el propósito de todo lo que haces? Todo lo que haces tiene que tener una intención, tiene que tener un motivo. Búscalo. Otra de las preguntas: ¿qué te mueve por dentro? ¿Qué te está moviendo a ti por dentro para tomar esa decisión, para desear todo lo que estás deseando? ¿Qué te mueve? ¿Y hacia dónde te diriges? Contéstate a estas preguntas como lo has hecho al inicio del vídeo. Muchas veces cuando empezamos a comentar lo del propósito de vida, que hay que tener un propósito, no sabemos exactamente ubicar este propósito dentro de nosotros en nuestra vida. Entonces yo quiero contarte un cuento que está muy relacionado con esto. Cuando escuches el cuento, cuéntame aquí abajo qué te ha parecido y si ahora te da mayor comprensión de lo que es un propósito de vida, ¿vale? Venga, vamos a comenzar el cuento. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía un joven llamado Lucas. Lucas siempre había sentido que había algo mucho más grande esperando por él, pero no sabía exactamente qué. Trabajaba en una pequeña tienda del pueblo y vivía una vida muy tranquila. Y aunque él estaba bien, sentía por dentro que no era eso el motivo de su vida. Una tarde, caminando por el bosque, se encontró con un anciano llamado Elías. Elías era conocido por su gran sabiduría. Lucas se acercó al anciano y le preguntó: Elías, ¿cómo puedo encontrar mi propósito de vida?
Y Elías le contestó: para poder encontrar tu propósito tienes que empezar un viaje hacia tu interior. El anciano le contó una historia de un río que nacía en las montañas y en ese punto el agua era cristalina y pura. Al principio el río fluía sin preocupaciones, corría felizmente por las rocas. A medida que avanzaba, el río se encontraba con obstáculos como árboles caídos, rocas gigantes o rápidos. Y en esos tramos el río se sentía frustrado porque no podía fluir libremente. Cada vez que había un obstáculo, el río no se detenía y seguía fluyendo, adaptando su curso a los obstáculos. Un día el río llegó a la llanura, donde la corriente era tranquila y era suave. Aquí el río comprendió que fluía no solo para llegar a un lugar, sino para aprovechar y disfrutar de cada momento del viaje, aprender de cada obstáculo y disfrutar del proceso. Al final, el río se unió al mar y se fundió en el océano. Ahí descubrió que su propósito no era llegar a un final, sino formar parte de algo mucho más grande. Cuando terminó la historia, Elías le explicó a Lucas que su propósito no lo iba a encontrar rápidamente y sin esfuerzo. Es el resultado de tu viaje, de tus decisiones, de cómo te enfrentas a los obstáculos y de cómo te adaptas a las circunstancias de la vida. El propósito está en todo lo que eres y en todo lo que haces. Cada desafío te enseña algo y cada paso te acerca a comprender quién eres realmente. La clave está en estar presente, en escuchar a tu interior y en ser flexible como el río. No te apresures a encontrar tu propósito. Disfruta del proceso de descubrimiento. Cuando lo hagas, descubrirás que tu propósito siempre ha estado allí, guiándote, aunque a veces de la manera que no esperabas. Lucas se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del anciano. Durante los siguientes días, Lucas empezó a observar más atentamente su vida y a escuchar a su corazón. Cada vez que enfrentaba un reto, en vez de vivirlo desde el miedo y la frustración, se abría a aprender y a crecer de lo que le estaba sucediendo. Con el tiempo descubrió que su propósito era servir a los demás, pero no en un momento ni en una acción, sino en todas las interacciones que tenía con los demás. El propósito de Lucas no era un destino único, era una experiencia diaria, era una forma de ser que se manifestaba en cada acción, en cada decisión, en cada momento. Como el río, su propósito era ser parte de algo más grande, fluyendo y adaptándose a lo largo de la vida. La moraleja de esta historia es que el propósito no es algo fijo que se encuentra al final del camino. Es un viaje que comienza en el interior, en cómo te enfrentas a las adversidades, en cómo te relacionas con los demás y en cómo disfrutas cada momento de crecimiento. El propósito está en el proceso, en la capacidad de aprender y de adaptarte a las circunstancias de la vida. Bueno, espero que te haya gustado toda esta información y estas historias que te he ido contando en este vídeo y que te haya quedado más claro lo que es un propósito de vida. Y nada más, que lo que necesites ya sabes que te vas a mi web www.pilargomezsuarez.com y ahí tendrás mucha más información para profundizar mucho más en ti. Gracias por estar ahí. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.